Hola, ¿qué tal? En el vídeo anterior vimos de una forma muy básica lo que son las clases y los objetos. Pudimos comprobar que una clase es la plantilla de un objeto y que a su vez un objeto es la instancia de una clase. En este vídeo explicaremos en lo que consiste la encapsulación y lo que son las propiedades y los métodos de una clase. Las propiedades son características que definen a los objetos. Por ejemplo, si tuviéramos una clase llamada persona, sus propiedades podían ser nombre, color de ojos, color de pelo, peso, altura, etcétera. Por tanto, las propiedades de una persona son los elementos que la caracterizan y que la diferencian de los demás objetos. Los métodos, por su parte, también llamados funciones miembro, no son más que funciones que están definidas en una clase y que nos servirán para manipular sus propiedades. Por tanto, la encapsulación la podemos definir como la facultad que tienen las clases de aislar en una entidad independiente las propiedades y los métodos que modifican esas propiedades. De manera que para que una clase esté bien encapsulada, las propiedades de la misma solo podrán ser modificadas por los métodos de la propia clase. Veamos un pequeño ejemplo. En este ejemplo vamos a definir una clase llamada persona con sus correspondientes propiedades y métodos. En primer lugar vamos a definirla mediante la palabra clave class, persona, llave de apertura, llave de cierre y punto y coma. En segundo lugar vamos a definir mediante public una propiedad. La propiedad va a ser de tipo string y se va a llamar nombre. Por tanto, esta sería una propiedad, una característica de la clase persona. Y como va a ser, como está definida como public, la voy a poder modificar directamente desde fuera de la clase. Para poder modificarla, pues simplemente voy a crear un objeto de tipo persona llamada una persona y le voy a asignar un valor. Una persona punto nombre será igual a Pepe y lo voy a presentar, lo voy a mostrar por pantalla. Una persona, nombre. Pulsamos F9 y efectivamente aquí aparece la propiedad de la clase persona, en este caso nombre. Esto sería perfectamente válido. C++ nos va a permitir ejecutar este código sin ningún tipo de error. ¿Pero qué pasa? Pues que esta forma de programar no cumple una de las propiedades básicas de la programación orientada a objetos, que es la encapsulación. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es asignando o modificando una propiedad que está o que define un objeto desde fuera de ese objeto. Por tanto, aunque sea válido, no sería correcto utilizar esta forma de programar porque, como digo, incumple una norma básica de la programación orientada a objetos, que sería la encapsulación. Es decir, debemos de tener claro que una propiedad de una clase, en este caso la propiedad nombre de la clase persona, solo debe ser modificada por métodos de la propia clase. Y como la propiedad nombre la hemos cambiado desde fuera de la clase, aunque C++ no lo permita, no deberíamos usarlo porque incumple una norma básica de la programación orientada a objetos. Entonces, la mejor forma de hacerlo sería la siguiente. Vamos a borrar esto y esto lo vamos a cambiar y en lugar de public vamos a poner private. Cuando ponemos private, todas las definiciones que vienen a continuación quedan ocultas al resto de los objetos. Lo que vamos a hacer ahora es declarar mediante public los métodos que van a modificar esta propiedad. En primer lugar, vamos a definir un método llamado de tipo void poner nombre. Lo que va a hacer este método es asignar un valor a la propiedad nombre. Pues como es de tipo string, vamos a recibir un parámetro llamado guión bajo nombre. Abrimos comillas, abrimos llaves, cerramos llaves.
y vamos a asignar a nombre el parámetro que hemos recibido, guión bajo nombre. Por tanto, con poner nombre, vamos a colocar el nombre en la propiedad nombre, el valor que recibamos como parámetro. Vamos a utilizarlo. Vamos a definir persona, una persona, y a continuación vamos a asignarle un valor, una persona, punto, poner nombre, y entre paréntesis le vamos a poner otro nombre, por ejemplo Pedro. De tal forma que este parámetro, Pedro, lo va a recibir el método poner nombre y a su vez se lo va a asignar a la propiedad nombre. Vamos a pulsar F9 para comprobar si hay algún tipo de error. No hay ningún tipo de error. Vamos a continuar. Ahora la pregunta que se nos plantea es cómo puedo saber el valor que tiene nombre. Anteriormente, cuando la declaramos como public, era bien sencillo, pues simplemente poníamos el nombre de la clase, el nombre del objeto, punto nombre, y lo teníamos. Pero en este caso, al ser privada, como no podemos acceder desde fuera del objeto a esta propiedad, ¿cómo lo podemos hacer? Pues simplemente lo que hacemos es declarar otro método llamado obtener nombre de tipo string, porque lo que va a hacer este método es devolver un string. Es decir, lo que va a devolver mediante return es la propiedad nombre, que es de tipo string. Por tanto, aquí la tenemos. Hay que declarar esta función también como string. Este método, por tanto, nos devolvería la propiedad nombre. Vamos a probarlo. Aquí ponemos cout, nombre del objeto, una persona, punto, obtener nombre. Aquí lo tenemos, lo ejecutamos y aquí tenemos el resultado. Vemos que ha devuelto el nombre, que es precisamente Pedro. Para simplificar un poco el código, lo que vamos a hacer es utilizar las palabras en inglés set y get. Es decir, cuando vayamos a asignar cualquier valor a cualquier propiedad, vamos a utilizar set, que significa establecer en inglés, y cuando queramos obtener cualquier propiedad, vamos a poner get. Ahora vamos a añadir otra propiedad, por ejemplo, vamos a añadir el peso de tipo float, peso, y ahora vamos a poner las dos funciones, el set y el get. En primer lugar, vamos a poner aquí para que se vea más claro, esto sería el nombre. Y a continuación vendría el peso. Para establecer el peso, ponemos set peso, recibimos un parámetro de tipo float llamado guión bajo peso y se lo vamos a asignar a peso. Peso será igual a guión bajo peso. Y para devolver el peso, pues como es de tipo float, definimos un método de tipo float llamado getPeso, que lo que hará será devolver mediante return la propiedad peso. Y aquí solo nos quedaría establecer una persona set peso, vamos a poner 89.50 y aquí habrá que mostrar también en el objeto una persona get peso. Vamos a insertar aquí un salto de línea y vamos a pulsar F9. Aquí tenemos las dos propiedades, nombre, en este caso Pedro, y su peso, que serían 89,5 kilos. Pues bien, con esto finalizamos este vídeo. No olvides suscribirte. Te espero en una próxima ocasión. Chao.